Buenos días. Oye, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este evento y además viendo todos los que me han precedido y el grupo de ponentes que tenéis. Pues nada, sin más dilación, vamos a ver si podemos hacer una presentación que os resulte interesante. A ver, eh, un segundito. Epa, espero que estéis viendo ya la pantalla. Pues nada, la charla la he llamado Truenos en el cloud, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pretendo con esta charla? Por cierto, está puesto como tag, por si acaso alguno en Twitter quiere ir poniéndome verde o comentando algo o discutiendo algo, intentaré luego estar atento y responder a las apreciaciones que hagáis. Se agradece mucho el feedback, positivo o negativo. Al final se trata de que yo no venga con unas ideas como un iluminado, sino un intercambio de ideas, de creatividad, ¿no? Y de ver hasta qué punto puede merecer la pena que le demos una vuelta a esto. Pues con esta charla la he dividido en tres bloques relativamente. El primero es mucho más extenso y los otros dos van al grano de esta parte. El primero es, claro, un poco qué es lo que busco con ella, ¿no? El rugido del cielo. Eh, la tecnología cloud que ha venido para quedarse y que importa y que implica una serie de mejoras muy considerables en muchos servicios, mejoras que seguramente no seríamos capaces de dar en otros entornos. Sin embargo, tiene una serie de riesgos y eso es de lo que vamos a ir hablando, ¿no? A qué nos podemos enfrentar por utilizar la tecnología cloud. Algunos son propios y otros son compartidos con las estructuras tradicionales. Por lo tanto, ahí hay unos truenos, unos ruidos que oímos y nuestra pregunta siempre es si va a llover, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Si va a llover, si va a haber se van a manifestar alguno de estos riesgos, si vamos a tener un problema real por utilizar la tecnología cloud o no, o esto es algo de alguien con un trozo de papel albán en la cabeza y que en el fondo no implica ningún tipo de problema. Y como última fase, yo que soy de Santander, ¿no? Ese paraguas, chubasquero, toalla es. Vale, una vez que hemos visto qué riesgos y cómo de factibles son, analicemos qué hay que hacer ante ellos, qué podemos plantearnos como unas medidas sensatas para abordar los retos que tenemos por delante y decidir si la tecnología cloud en alguna necesidad nos cubre y nos cubre de forma segura o no. Entonces, el rugido en el cielo. Eso está claro, ¿no? La tecnología cloud está llena de ventajas. No creo que ninguno de los presentes eh, opine lo contrario. Es decir, si estáis aquí es porque veis el enorme potencial que tienen las soluciones en la nube. Potencial que en muchas ocasiones no podemos ni siquiera competir con las soluciones on-premise tradicionales, ¿no? Es decir, la escalabilidad del aumento, de repente se te ha quedado corto el servidor y con 2 clics pues, tienes mucha más capacidad que antes. Tú imagínate que era ampliar una cabina de disco, adquirir nuevos hosts de hierro físico para aumentar todo ese tipo de ventajas. El desarrollo directamente en aplicaciones sin preocuparte nada de la infraestructura, la inmediatez con la que lo produces al exterior, son ventajas innegables, ¿no? Y por no hablar de servicios netamente cloud, que suelen superar y mucho los servicios propiamente on-premise, ¿no? Toda la parte ofimática y de correo electrónico, hoy en día es muy difícil dar un servicio equivalente a on-premise. Pensemos todas las herramientas de colaboración, de videoconferencias, de edición en línea. Montarte algo equivalente dentro de tus CPDs y controlados es sumamente complejo y conlleva una serie de problemas, ¿no? Mientras que on-premise al final es 4 clics y ya lo tienes. Entonces las ventajas están y esas son absolutamente indiscutibles. Pero no todo es un arco iris brillante, ¿no? No todo es bonito en la nube. También hay una serie de riesgos y, y hay que tenerles muy, muy en cuenta. ¿Cómo son esos riesgos? Pues vamos a partir de lo más básico. La mayor parte de los riesgos que existen en las soluciones cloud, en las soluciones nube,
son los mismos que tenías on-premise. Esto no desaparece. La diferencia es quién es el dueño de ese riesgo. Os he puesto esta plantilla, en este caso es de Azure, pero es lo mismo en todos los proveedores cloud, ¿no? Diferenciando entre de quién es la responsabilidad, si lo tienes en tu casa on-premise, ¿no? O si ya te vas a otro extremo, al software como servicio. ¿Quién se tiene que encargar de cada parte? Esto es muy, muy importante, porque en el fondo toda la infraestructura en la nube no deja de ser una infraestructura que alguien tiene que mantener y que alguien tiene que proteger. Y depende de dónde te sientas más o menos cómodo, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y es que, y esto es fundamental, tienes que tener en cuenta que ningún proveedor se va a hacer cargo de lo que no le haya correspondido por contrato. Me explico. Si, si tú vamos a ponerlo en la infraestructura como servicio, ¿no? En el ejemplo del IaaS. Pues oye, yo me he montado un servidor en la nube, nada, lo configuro, le meto lo que yo necesito, mi Apache para publicar, mi LAMP, lo que sea, y una vez que ya lo tengo en la nube, ¿cómo de seguro está? Es decir, le has puesto un firewall para evitar que ese servidor que tienes en la nube no sea comprometido y bloquear y identificar perfectamente qué comunicaciones se comunica con el exterior. ¿Tienes una aplicación de antivirus tradicional por si acaso alguien entra dentro y te empieza a minar criptomonedas y por lo tanto tú acabas pagando? Porque en la nube, si tiene algo, si no es barata. Y la capacidad de cómputo es algo que se paga, ¿no? Joder, si alguien te está minando criptomonedas en tus servidores, tú le estás financiando esa actividad, por no hablar de actividades igual más peyorativas. Tienes un EDR para hacer una investigación, si han entrado o no han entrado, qué procesos que están implicando. Y claro, si tú tienes un único servidor es relativamente sencillo, pero tú empiezas a ampliar el número de servidores. Al final, si tú tienes una granja en la nube, tienes que asegurarte que no hay movimientos laterales, que alguien no te haya abierto un puerto y que te va a pivotar de un servidor que tengas en la nube a otro. Todo esto no es del señor Microsoft, no es del señor Google, no es del señor Amazon, es del tuyo. O sea, si tú has cogido como una infraestructura como servicio, tienes que ser consciente que esa responsabilidad es tuya. Y el backup, si tú has cogido infraestructura en la nube, no hay backup. Y si te cifran el contenido de esos servidores, te va a mirar el proveedor y te va a decir, dos piedras, no te puedo recuperar las máquinas. Si vas a hacer un backup, lo tienes que contratarlo o lo tienes que configurar. Vete a un disco de estos fríos, ¿no? Congelados que suelen ser muy baratos en coste, pero que luego recuperarlos cuesta mucho. Si lo haces de vez en cuando recupera un backup, aunque te cueste dinero para verificar que se está haciendo bien y que lo has configurado bien, porque no hay nada peor que tener esa falsa sensación de seguridad de que estoy haciendo copias de seguridad y que luego, uff. Entonces, piensa un enfoque SASE, es decir, lo mismo que hacías en tu infraestructura en casa, que a día de hoy a nadie se le ocurriría tener unos servidores sin firewall. A día de hoy espero que a nadie se le ocurra pensar que los servidores no necesitan antivirus, esa premisa de los años 90 que todavía perduran algunas personalidades. Ojo, ¿vale? Cualquier elemento con capacidad de cómputo y almacenaje debería de estar mínimamente protegido, los servidores especialmente. Son especialmente delicados. O sea, nos preocupamos a veces de los puestos de usuario, que sí, son importantes, pero donde suele estar el core de negocios en el servidor, ¿no? Entonces, tienes que tener esa copia de seguridad en la nube. Tienes que protegerlo. Pero vayamos un paso más allá. Pongámonos ese gorrito de papel al bal y decimos, ¿qué ocurre si tu proveedor de servicios en la nube se cae? ¿Tienes un plan de recuperación de desastre? Pues igual, mira, chico, yo mi servidor de correo está en la nube y no voy a montar ningún otro servidor de correo. Tiene sentido. Pero ahí estás asumiendo un riesgo considerable y es aceptable. Pero si no tienes un plan de recuperación de desastre técnico, tendrás que tener un plan de continuidad de negocio. ¿Qué ocurre si tu negocio tiene un día el correo caído? O si tiene dos. O si el proveedor ha perdido parte de tu información y no es capaz de recuperarla. ¿Qué ocurre con tu negocio? Si tu negocio es capaz de sobrevivir a un desastre de esta naturaleza, pues muy bien, pero igual otros que tienen que buscar la ventanilla. No, mira.
Como tenía todos mis datos en la nube, resulta que mi proveedor ha tenido un problema. Aquí la imagen que hemos puesto es de un proveedor de servicios en la nube, en este caso europeo, que tuvo un incendio y que perdió parte de la información, porque aquello que ponía en todos los papeles de perfectamente replicado y maravilloso, pues resulta que no. Y es que no nos podemos olvidar de una cosa, los proveedores en la nube, por buenos que sean, no sabemos cómo funcionan a bajo nivel. Sabemos utilizar sus herramientas, pero nosotros somos usuarios. Y esto, por mucho que sepáis, por muy certificados que estéis en la nube, no dejáis de ser usuarios. Usuarios muy avanzados, lo que quieras. Pero esto es casi un insulto, una causa belli para cualquiera que se sienta informático, pero no sabéis cómo se comunica por debajo. No tenéis manera. Y alguien puede decir, hombre, cuando tenías un sistema operativo, tampoco sabes del todo cómo funciona o tienes que ser un experto, lo que quieras. Pero en un sistema operativo puedes aislarlo de la red y puedes controlar el tráfico. Y como el Bluetooth tiene un alcance limitado, pues va a ir por la red. Y tú la red puedes ver los paquetes. Puedes hacer un TCP y un TCP/DAP y puedes ver los paquetitos y las comunicaciones y demás. Por lo tanto, aunque haya puertas traseras en un sistema operativo en casa, puedes controlar los flujos de información. Y aunque me da igual que hayas puesto virtualización, la capa es relativamente. Pero es que en la nube no sabes nada. Sabes configurar servidores, sabes configurar servicios, sabes cómo hacer la distribución para que vayan de un CPD a otro según lo que te dice el proveedor, pero lo que hay por debajo es lo que tú te crees. Por lo tanto, si el proveedor, por el motivo que sea, tiene un problema, lo tenéis los dos, el proveedor y tú. Y es probable que tú lo tengas más grande, porque el proveedor, al fin y al cabo, ¿qué cuota de negocio eres tú para este proveedor? En caso de que, por lo que sea, por la desgracia que sea, él pierde tus datos, ¿qué le vas a importar? ¿Le vas a poner una demanda y reclamar daños y perjuicios? ¿Vas a conseguir salvar tu negocio con ello? Que puede ser, ¿eh? O sea, a veces un plan de continuidad de negocio puede ser algo como un ciberseguro. Pues que si pierden todos mis datos, que me den un montón de dinero con los que luego poder retomar mi actividad aunque haya perdido la información. Eso es una acción válida. O sea, no todo es una acción técnica. Otra opción es, pues yo me hago un backup de vez en cuando de los datos y lo mando a la nube de otro proveedor diferente, de tal manera que, jolinas, que se me caigan dos proveedores diferentes, ya es tener muy mala leche, muy mala pata, ¿no? O me lo traigo a casa y me lo meto a cintas. Igual que se hace mucho al revés, ¿no? Tener el CPD en casa y mandar las copias a la nube, también se puede hacer al revés. Es decir, la estrategia clásica del 3-2-1 para el backup sigue siendo válida. De momento, los proveedores en la nube se están mostrando bastante fiables, pero esto es de momento. Nadie nos garantiza que dentro de un año, de dos, de 3 meses, de repente un grupo de ciberdelincuentes o un estado potente de repente consiga explotar una vulnerabilidad de un proveedor cloud y consigue, yo qué sé, cifrar a nivel de infraestructura cloud, no a nivel de la infraestructura que estamos gestionando nosotros. Imaginaros que ocurre eso. Oye, mira, que le he encontrado un huequito y de repente soy capaz de quitar al proveedor de servicio en nube la capacidad de gestión de todas sus máquinas y se las cifro. De repente ninguno de sus clientes podríamos acceder a esas herramientas y perderíamos todo. Por lo tanto, tienes que tener siempre un plan de contingencia que puede ser más técnico, un DRP para soluciones técnicas, o puede simplemente estar muy enfocado a la continuidad de nuestra actividad de negocio. Pues mira, si lo que os comentaba antes del seguro, ¿no? No tiene por qué ser única y exclusivamente una solución de índole técnico, ¿no? De montar otro CPD o de montar una solución nube. A veces basta con cláusulas contractuales que te permitan asegurarte que vas a tener un colchón económico para recuperar tu actividad. Entonces, o medios alternativos. Bueno, pues si se me ha caído el correo, que yo sea capaz de enviar SMS, de enviar llamadas a mis clientes, de tener un registro de mis actividades inmediatas de otra manera. No sé si se me explica un poco la idea. No significa esto que los proveedores cloud no sean fiables, sino que pueden tener un desastre como el que nunca hemos visto. Los rascacielos eran infalibles hasta que vino el 11S y alguien dijo, oye, pues igual los aviones también hay un problema. Esto es un poco de ese estilo. Preparémonos, ¿eh? El tener esa... Y si viene un incidente, ¿habéis hecho una vez un análisis forense en la nube?
¿vale? Porque, bueno, si tengo que buscar datos me han comprometido un servidor que yo tengo en la nube, seguro que le puedo preguntar al proveedor y me va a extraer la información que hay por debajo y me lo va a dar. Y si yo lo tengo como un modelo SaaS, seguro que también. Y no, olvidaros. Si tenéis un incidente de seguridad y hay que hacer un análisis forense, lo que montéis después va a ser a todo pasado, ¿vale? Salvo que lo tengáis pendiente desde el principio y montéis junto con la infraestructura para del servicio una infraestructura para guardar artefactos forenses en previsión de un incidente. Pues igual que tienes un SIEM en tu herramienta on-premise, es lógico tener un SIEM enlazado a la nube. De hecho, lo normal es que se hable entre el SIEM on-premise y el SIEM en la nube, ¿no? Y que tratéis en la nube como si fuera un CPD ampliado. Y que tengáis dentro de esto una estructura para poder guardar ahí en formol artefactos forenses que en caso de un incidente de seguridad os permitan saber cuál ha sido el vector de entrada. Porque en un incidente de seguridad se hace mucho el análisis forense, no solamente por cuestiones judiciales, sino para saber por qué ventanas se han colado los atacantes y cerrarla, porque si no igual haces un montón de cosas, pero el que te ha atacado puede volver a entrar y simplemente cambiará las tácticas, técnicas y procedimientos por debajo para que no le veas. Uy, si hago esto me pillan, pero si hago esto otro te vuelvo a caer, ¿no? Y te vuelvo a tirar. Y no siempre vale tirar de backup, porque si no sabes cuándo te han entrado, no sabes qué backup está afectado por el incidente, ¿no? Por esa ventana de oportunidad. Hay atacantes que permanecen en tus redes durante meses antes de lanzar el ataque y el ataque luego se hace en 5 minutos. Pero han estado ahí escuchando, moviéndose lateralmente, adquiriendo privilegios, escalando, en fin. Entonces, plantearos que igual necesitáis un sistema para hacer forense en la nube. Y si lo sabéis vosotros, hablar con alguna compañía un poco especializada de cómo se puede hacer. Hay cosas relativamente sencillas y otras muy complejas, ¿no? Pero algo se puede hacer siempre. Y hay algunos logs, por favor, pensar en los logs. Es que, uff, es que los logs son importantes. Esto es un riesgo específico ¿vale? También es específico de on-premise, pero on-premise siempre puedes hacer un análisis, bueno, cuando es un equipo, un PC de toda la vida es relativamente sencillo. Cuando ya vamos a cabinas de discos y virtualización ya es un poco peor pues no puedes entrar por fuera y sacar la información del disco tan sencillo, pero es que cuando vas a la nube es muy complejo. En esta misma línea, y aquí voy a pisar un charco, igual me echan de la charla, ¿no? Mi proveedor cloud nunca compartirá mi información, es totalmente fiable. Bueno, vale. No, algunos proveedores cloud, la mayoría se han visto implicados en algún escándalo en que permitían acceso a los datos de sus clientes, pero joder, sería para espiar a grupos terroristas y peli. Bueno, igual terroristas no lo son todos. Esto es algo que tenéis que ser conscientes y no poneros la venda delante de los ojos. Si usáis un servicio cloud, no tenéis confidencialidad. No la tenéis. No podéis garantizar. Y reto a cualquiera que me lo garantice, y me encantaría encontrar el método, porque tú puedes cifrar la información almacenada. Genial. Yo me hago un backup cifrado en premise y lo subo a la nube. Vale, eso sí, eso está seguro porque como está cifrado, el proveedor de la nube no puede verlo. Hasta que llegue la computación cuántica, ¿eh? Que empieza a ser muy barata y para algunos sectores y bueno, venga. Puedo cifrar las comunicaciones con la nube, ¿no? Mira, yo voy con una VPN desde mi sede a la nube y no está abierto al exterior. Genial. Pero la información, si la tienes que explotar, cuando haces operaciones con ella, es tan claro. O sea, hacer operaciones con información cifrada y que no cambie el contenido es complicadísimo. O sea, lo normal es que cuando uno opera esa información, cuando está haciendo una operación, la está teniendo en claro. Como no sabes cómo funciona la tecnología cloud por debajo, porque tú eres un usuario, no tienes ninguna garantía que el proveedor no sea capaz de hacer un duplicado de todo eso que estás haciendo, desde grabarte la sesión hasta lo que quieras, ¿no? Claro, ¿cómo de grave o importante es esto? Y esta es la cuestión fundamental. Lo que subes a la nube no es confidencial, pero ¿hasta qué punto es algo que os afecta o os tiene que quitar el sueño? Pues si sois una fábrica de tornillos,
y no tenéis una patente especialmente importante, pues os tiene que preocupar más bien poco, en general, ¿no? O sea, si yo soy una pyme y me dedico a cosas relativamente mundanas, pues chico, que la NSA me vea el correo electrónico, pues vulnera mis derechos, pero no igual no está afectando a mi negocio. Y sin embargo, a mí lo que me preocupa en ese caso es que mi información no sea distribuida por el mundo, porque la Agencia Española de Protección de Datos me va a penalizar muy seriamente en caso que datos personales salgan, o porque me pueda dar un daño de imagen. Ya sabéis, por ejemplo, que ahora los ataques de ransomware operados por humanos suelen tener dos fases. En la primera te exfiltran la información, la segunda te cifran la información y luego te hacen el doble chantaje. Por un lado, págame dinero para que te descifre lo que tienes en casa y puedas seguir trabajando, y por otro lado, vuelve a pagarme dinero para que no publique la información sensible a todo el mundo. ¿Vale? Información sensible es información de vuestro negocio que igual no queréis que vuestros competidores sepan, que igual os hace perder clientes porque dicen, oye, no has cuidado con diligencia mi información, ¿no? Eso es el riesgo habitual. Hay poca gente que le quite el sueño el que la NSA sea capaz de acceder a su información. En cualquier caso, lo tenéis que tener previsto, porque algunos modelos de negocio sí que les puede preocupar que un agente estatal de este calibre vea su información o que el propio proveedor de servicio haga un uso ilícito y una competencia indebida de esta información. Y eso es algo que también puede ocurrir, ¿no? Los proveedores de servicio cloud suelen tener diferentes modelos de negocio y algunos de ellos fagocitan a proveedores que han tenido intermedios. Entonces, este tipo de elementos es algo que tenéis que ponderar. Con esto no quiero decir ni que todos los proveedores cloud sean malos, ni que no haya que utilizar estos servicios, sino que lo tenéis que tener en cuenta. ¿Vale? En la nube no hay confidencialidad. Insisto, si alguien no está de acuerdo conmigo, ya sabéis, ponéis Truenos Cloud o me mandáis un Twitter a Sticknet y lo comentamos y lo debatimos. Vale, pero ¿cómo de probable es todo esto? ¿Tiene sentido toda esta charla que os he dado? Porque en el fondo, venga, va, me van a cifrar la información que tengo en la nube, voy a tener un atacante dentro de mi infraestructura cloud, voy a perder mis datos por un incidente de mi proveedor. Pues pregunta no si va a llover, preguntas cuándo. Y esto en seguridad cada vez lo vemos más claro. Hace muchos años, bueno, hace no tantos, el que te cifrara la información te sonaba a ciencia ficción. ¿Quién matará a mí si yo no soy importante? ¿No? Eso lo hemos escuchado muchas veces. No soy importante, si a mí nadie me interesa mis datos. Es que la ciberdelincuencia mueve muchísimo dinero. Y cuando hay dinero hay atacantes. Los grandes proveedores cloud no suelen tener incentivos para tener una acción maliciosa hacia sus propios clientes. No suelen tener ese incentivo. Pero hay otros agentes terceros que sí. Entonces, aquí voy a hablaros una cosa muy rápida de análisis de riesgos tradicional de toda la vida. Y el riesgo se suele hablar como probabilidad por impacto, aunque vamos a cambiar la palabra probabilidad por posibilidad. Yo creo que era una mala traducción del inglés en la ISO 31000. Y lo que tienes que pensar siempre en un riesgo ¿es posible? ¿Hay elementos que permitan que este riesgo se materialice? Vale, entonces si es posible lo tengo que tener en cuenta, aunque sea una posibilidad muy pequeña, ¿no? Si es muy pequeña, luego tengo que evaluar el impacto. ¿Cómo va a afectar a mi negocio? Lo que os decía antes, que la NSA vea vuestros datos os genera mucho impacto, pues probablemente no. Por lo tanto, que sea posible, relativamente bajo y bajo impacto, pues igual no hacéis nada y asumís ese riesgo. Pero el que no pongáis ningún tipo de elemento para proteger una infraestructura en la nube o hagáis un backup y perdéis los datos, igual tiene un impacto brutal. Y ahí volvemos a lo mismo, tener planes de contingencia, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta esto, al riesgo se le puede responder de cuatro maneras. Aunque es verdad que en alguna técnica de gestión de proyectos habla de más de cuatro modos, en el fondo, como premis, no estoy pensando que quiero recordar que hablaba de siete y más, generalmente se pueden resumir en estos cuatro. El primer riesgo es evitar. Si tú no quieres correr riesgos en la tecnología cloud, no la uses. Si no usas el cloud, no te afecta ninguno de los riesgos que te estoy comentando ahora, aunque hay algunos que son equivalentes en premise, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema de esto? Que muchas veces pues, no te puedes permitir este lujo.
Si yo no quiero que mi correo en la nube pueda ser visualizado por el propio proveedor, pues no lo utilizo y se va on-premise. Y ya. Pero que pierdes cambio. Entonces ese equilibrio lo tienes que valorar. Puedes compartir el riesgo. Y aquí la palabra compartir no es trivial. La mayor parte de la bibliografía habla de transferir el riesgo. Es una palabra muy peligrosa. Cuando tú hablas de transferir el riesgo, significa que el riesgo es de tu proveedor o de un tercero y tú te desentiendes. No es lo normal. Lo normal es que tú estás compartiendo el riesgo. Si alguna vez tu proveedor cloud se cae, él tiene un problema, pero tú también. Esto es así. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja de compartir el riesgo? Que te delegas alguna de la responsabilidad. Volvemos a la tabla del principio de hasta qué punto son responsabilidades tuyas o responsabilidades del proveedor cloud, ¿no? Si vas a un SaaS o a un LaaS, entonces vas compartiendo más o menos esa responsabilidad. Igual que si contratas a una empresa especialista para que te haga un análisis, para que te configure, vas compartiendo, ¿no? No lo asumes tú solo. Luego, puedes mitigar el riesgo. Y aquí, como hemos dicho que el riesgo es posibilidad por impacto, lo que puedes hacer son estas dos cosas. O mitigar esa probabilidad, esa posibilidad disminuyendo que sea posible, ¿verdad? Por lo tanto es algo preventivo, o reduzco el impacto porque me he previsto que esto puede ocurrir y he desarrollado medidas que evitan que eso afecte más a mi negocio, algo que afecte menos, ¿no? Y una especialización dentro del impacto es la estrategia alternativa, es decir, hablamos de elementos de contingencia o planes de DRP, de recuperación de desastres. Igual en una situación de contingencia necesitas de un servicio, aunque sea degradado. Hay dos activos esenciales. Esto es un poco que siempre tenéis que tener en cuenta que los dos activos esenciales son la información y los servicios. Todo lo demás es para apoyar estas dos cosas. La gente, tu software, tu correo. El correo como tal no es el servicio que te da el correo, ¿no? La información que contiene el correo. Entonces, tienes que ir pensando a veces de manera creativa cómo puedes mantener un mínimo servicio, aunque sea degradado, ¿no? ¿Qué alternativa? Y por último, está la opción de aceptar el riesgo. Y también es razonable. Y además es que no es antes razonable, sino que es inevitable. Porque cuando tú tienes un riesgo y le haces un plan de tratamiento, pasas por esta matiz varias veces y al final siempre hay un riesgo residual, es decir, aquel que no consigues mitigar de ninguna manera y que lo tienes que asumir. Porque cuantas más herramientas pones para mitigar, más se eleva el coste y más complicado se hace de manejar la infraestructura y por lo tanto no te suele salir a cuenta. Hay un momento dado en que tú no puedes gastar más dinero en proteger tu información y servicios lo que te cuesta realmente o te proporciona directamente esa información y servicios, ¿no? El retorno de inversión que hablarían los CEOs, ¿no? que tenéis que tener en cuenta. Así que, si va a llover, ¿qué vais a coger? ¿El paraguas, el chubasquero o la toalla? Yo, como soy de Santander, el concepto de la toalla no se descarta. O sea, a veces sabes que te vas a mojar, lo importante es llegar a casa y secarte. ¿Sabes? O sea, porque el hombre mojado no tiene la lluvia. Tú puedes tener diferentes estrategias y te tienes que plantear ante ellas. No, no voy a entrar a dar grandes soluciones porque además ya veo que el tiempo se me está acabando, pero sí que me gustaría mencionar algo que muy seguramente ya tenéis en cuenta, ¿no? La estructura SASE. Esto es un esquema muy genérico de cómo está evolucionando las soluciones en la red para cómo deberíais de tenerlo previsto, ¿no? Y esto es no solamente cuestiones tecnológicas, sino también de cuestiones de filosofía. No sé si muy... Ay, perdón. ¿Por qué de filosofía? Porque, por ejemplo, el Zero Trust es una filosofía en sí misma. No confíes nunca. Y va muy bien, porque de antes siempre teníamos esa idea del castillo y su foso, y yo estoy seguro dentro de las murallas, ¿no? Que era un poco como la línea Maginot de la Segunda Guerra Mundial, que los franceses se volvieron locos construyendo una muralla entre Francia y Alemania, costó muchísimo dinero, pero los alemanes entraron a todo correr por Bélgica y aquella infraestructura no sirvió de nada. Su muralla y su foso fue inútil porque no era un sitio confiable el interior de Francia y un sitio no confiable el exterior de Francia, de la parte alemana, ¿no?
Y esta es nuestra realidad actualmente. Entonces, tenéis que tener filtros web, tenéis que tener la capacidad de imponer políticas de seguridad a los servidores e incluso a elementos que no tenéis control. Ahí la importancia del CAPS, que tú puedas diseñar unas políticas de seguridad que sean comunes y que sean manejables. Porque lo he dicho, cuando solamente tienes un servidor, pues igual es sencillo dedicarle tiempo, pero como tengas muchos, no vas a tener tiempo de ir uno a uno. Tienes que hacer diseños globales que se aplican, ¿no? Cambiar el enfoque de redes seguras o inseguras, que algunas cosas sigue siendo válido, porque facilita la vida, pero sobre todo hay que pensar en el enfoque de cliente-aplicación. El Zero Trust Network Access es un poco ese cliente-aplicación que continuamente se esté autentificando y que no te fíes de ello. Y luego tener un firewall en la nube que menos, ¿no? Firewall como servicio, pues servicio. Hay algunos firewalls fabricantes que ya te hablan incluso de integrar la consola de tu firewall on-premise con la de la nube, etcétera. Aquí añadiría el tema de los EDRs, de los endpoints, de las herramientas, es decir, de aquellos elementos de infraestructura tradicional. Ya me he comido el tiempo de la charla, espero que os haya resultado interesante. Traigo más dudas que respuestas. Pero bueno, un poco de esto se trata. Oyes, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en otra ocasión. ¿Vale? Un placer. Hasta luego.